muchas de las acciones de nuestra sociedad conllevan la emisión de gases a la atmósfera. La temperatura media de la Tierra está subiendo a causa de estos gases. Por eso decimos que tienen un efecto invernadero. La mayor parte de estos gases de efecto invernadero son consecuencia de nuestro consumo de energía. Cuando quemamos gasolina para mover un coche o un avión, o quemamos gas en nuestra caldera para calentarnos, o consumimos electricidad que se ha generado con gas o carbón, estamos emitiendo estos gases. El principal de ellos es el dióxido de carbono o CO2. Las empresas, en el desempeño de nuestra actividad diaria, también consumimos energía y, por tanto, contribuimos a esas emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones se miden en toneladas de dióxido de carbono, lo que conocemos como la huella de carbono. Cada empresa tiene una, y va relacionada con el consumo que realiza de electricidad, gas y petróleo. Cuando un coche consume un depósito de gasolina, emite aproximadamente 100 kilogramos de CO2. La electricidad que consumen 6 tubos fluorescentes genera aproximadamente 10 kilogramos cada mes. Si tienes una caldera de gas antigua, puede suponer 300 kilogramos al mes. En resumen, tu gasto energético determina las emisiones de CO2. Así que si reducimos el gasto de energía, reduciremos las emisiones de CO2 y conseguiremos un ahorro económico para la empresa. Por eso, en BBVA, queremos ayudar a nuestros clientes con la calculadora de huella de carbono. Te servirá para estimar las toneladas de CO2 que genera tu empresa. Convertimos los euros de tu gasto en energía en toneladas de CO2 para que tú puedas tener una mejor información y tomar las mejores decisiones. Recuerda, el objetivo es ahorrar dinero en energía y hacerlo con un impacto positivo en el planeta. Hay muchas más cosas que puedes hacer. Renovar tu caldera, instalar paneles fotovoltaicos, contratar energía renovable o pasarte a vehículos eléctricos para consumir menos. Si tienes todos tus bancos en BBVA Empresas, la huella será mucho más precisa, ya que toma todos los movimientos relacionados con tus suministros. Y gracias a esta información, podremos detectar soluciones para poder plantearte esas iniciativas sostenibles con las que ayudar a tu empresa y al planeta. Estamos diseñando herramientas para generar un cambio. Y esto es solo el primer paso. En BBVA financiamos el futuro. BBVA. Creando oportunidades. Buenos días, mi nombre es Daniel Navia, soy el director de Soluciones Sostenibles en BBVA. Agradecer en primer lugar a todos los asistentes la participación con nosotros hoy en este webinar y agradecerles que hayan podido sacar el tiempo para estar compartiendo este rato con nosotros, porque yo sé que las agendas son complicadas y vamos a intentar que esta hora que tenemos hoy sea rentable para todos los que estamos aquí. También agradecer a las empresas que participan hoy con nosotros, a Acciona, a Stratenergy, Feniche, su disposición a compartir con nosotros experiencias que yo espero que vayan a ser muy interesantes para los asistentes en el webinar, en el mundo de la eficiencia energética. Y como no, también agradecer a Nese, tanto a Carlos como a Luis, no solo la participación hoy aquí, sino el trabajo conjunto, ¿no?, que llevamos realizando ya un tiempo con BBVA y con ellos, y que realmente ha sido la semilla, ¿no?, de que hoy podamos estar aquí haciendo este webinar. No me voy a tomar mucho tiempo porque estoy convencido de que es mucho más interesante para ustedes el contenido que viene posteriormente que lo que yo pueda decir ahora, pero sí me gustaría introducir brevemente, ¿no?, un poco la visión de BBVA en este ámbito de la sostenibilidad y por qué nos hemos decidido a lanzar este tipo de iniciativas y cómo se enmarcan en la estrategia de nuestro banco. En BBVA llevamos ya varios años trabajando en la sostenibilidad, trabajando en mejorar nuestra propia sostenibilidad como institución, como empresa. En 2018 ya alcanzamos un compromiso importante en esta estrategia, que es el compromiso, lo que llamamos en el banco, el compromiso 2025, que, entre otras cosas, conlleva la obligación de financiar y de movilizar 100.000 millones de euros de aquí al 2025 en finanzas vinculadas a la sostenibilidad. En 2020 hemos continuado esta estrategia pese a las dificultades del contexto que evidentemente todas las empresas estamos sufriendo. Ya ha habido dos hitos muy importantes, ¿no? Hemos transformado la sostenibilidad en una de nuestras 6 prioridades estratégicas de cara a los próximos 5 años y además hemos obtenido el reconocimiento en el Dow Jones Sustainability Index de ser el primer banco europeo en nuestra calificación de sostenibilidad, ¿no? Con lo cual es un trabajo que llevamos un tiempo realizando,
pero ahora estamos en la fase quizás más importante para nosotros, que es la de acercar a nuestros clientes la sostenibilidad. El desafío que nos hemos planteado en el banco con esta nueva prioridad estratégica es no solo ser un banco sostenible en nuestro propio comportamiento, en nuestra propia actividad, sino ayudar a nuestros clientes en la transición hacia la sostenibilidad y hacerlo con escala, hacerlo realmente no como gestos aislados, sino realmente hacerlo con volúmenes de inversión, con volúmenes de actividad que realmente supongan una diferencia. Y en esa dimensión, claramente, en el banco comprendemos y queremos comprender la situación de las empresas y sabemos que la sostenibilidad muchas veces se percibe como un coste adicional. Y es verdad que en muchos casos lo puede ser, pero precisamente por eso la eficiencia energética, de la reunión, del webinar que hemos organizado hoy, es para nosotros el eje prioritario de la estrategia de sostenibilidad del grupo en materia medioambiental. Por muchos motivos. Obviamente, desde el lado medioambiental, y no me extenderé mucho en esto, es muy importante para nosotros y para las empresas con las que trabajamos. La eficiencia energética es la palanca fundamental para luchar contra el cambio climático y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En muchos estudios y en muchos de los escenarios que utilizan tanto los policymakers como las grandes instituciones, la eficiencia energética es necesaria para reducir prácticamente el 40-50% de las emisiones a nivel global. Por tanto, es una tecnología, es una técnica que desde el punto de vista medioambiental indiscutiblemente es la más importante para lograr esos objetivos. Pero además, y este es el motivo de que realmente sea nuestro foco, es la opción que realmente pensamos que mejor escala con nuestros clientes y que tiene más clientes, porque es la que financieramente resulta más interesante. Es, frente a ese paradigma que mencionaba anteriormente de la sostenibilidad como coste, la eficiencia energética es la sostenibilidad como ahorro, es la sostenibilidad que permite a las empresas reducir sus gastos, reducir sus costes, mejorar su competitividad y mejorar su posición empresarial. Y engancha muy bien, por tanto, con nuestro objetivo no solo en materia de sostenibilidad, sino también de contribuir a la modernización y a la competitividad de nuestro tejido productivo para lograr pues, un crecimiento económico mayor y un bienestar económico mayor. Y en ese sentido, cuando hemos definido nuestra acción en el ámbito de la eficiencia energética, la hemos basado en tres líneas fundamentales que yo creo que hoy quedan perfectamente definidas en este webinar. Por un lado, colaborar con las empresas del sector, colaborar con los agentes que están en el día a día de las actuaciones energéticas, de las actuaciones de eficiencia energética, para ser sus socios y para entender bien sus necesidades y poder acercar su producto, que como digo pensamos que es un producto fundamental desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista medioambiental, poderlo acercar al mayor número posible de clientes. Y por tanto establecer esa colaboración, y ahí nuestro acuerdo con ANESE reciente creo que es un paso muy importante y que desde luego a nosotros nos ha dejado muy satisfechos y que seguro que nos va a dar muy buenos resultados en los próximos años. La segunda parte de esta estrategia, sin duda, es precisamente esto que comentaba, acercar la eficiencia energética a nuestros clientes. Estos temas energéticos no son sencillos muchas veces, las empresas no los perciben como algo cercano, como algo de su negocio inmediato y entendemos que desde BBVA tenemos un papel que jugar, en ayudarles a comprender las acciones que tienen, en ayudarles a saber qué posibles ahorros pueden obtener con las inversiones que les planteamos, en ayudarles a entender la rentabilidad tan atractiva que tienen estas inversiones y no solo a entenderla, sino efectivamente a ejecutarla. Y, por ejemplo, en ese sentido hemos desarrollado herramientas digitales como el vídeo que veíamos en la entradilla de cálculo de la huella de carbono que permiten a cualquier empresa acceder a su información y acceder a datos que le van a permitir conocer mejor la realidad de su situación energética para tomar decisiones más informadas. Y también, y esta es la segunda parte de este acercamiento a los clientes, poner a disposición de los clientes el conocimiento de nuestra red comercial, de nuestros gestores, de la persona de BBVA que da la cara día a día con ellos, para ayudarles en estos temas y para ayudarles a poder emprender estas inversiones que, como digo, no solo tienen la dimensión de sostenibilidad, que claramente es muy importante, sino también la dimensión de rentabilidad en términos de ahorros energéticos y de mejora de costes. Y el tercer elemento de esta estrategia, indudablemente, y no podía ser de otra manera, siendo BBVA un banco, es financiar, ayudar con financiación, que más allá de la asesoría y el acompañamiento que como digo, queremos dar,
es nuestro nicho, es nuestra labor fundamental y hacerlo con las mejores condiciones posibles para que las empresas encuentren fácil y encuentren más conveniente financieramente realizar estas operaciones. Y, por ejemplo, y es el caso, el hito más destacado, en esta campaña de eficiencia energética de la que forma parte este webinar, somos capaces de dar financiaciones a 10 años a nuestros clientes, precisamente porque entendemos que muchas de estas inversiones tienen carácter estratégico, tienen un carácter de largo plazo y requieren, por tanto, que BBVA acompañe a los clientes con una financiación adaptada a las necesidades de las empresas y con esos plazos más prolongados que son importantes para hacer que sean más asumibles y más rentables, si cabe. Y bueno, lo dejo aquí, no me extiendo más. Vamos a tener una sesión y oportunidad de discutir posteriormente. Agradecer de nuevo a todos los asistentes su participación hoy. Y con esto, Carlos, si te parece, empezamos. Perdón, Luis, creo que doy el paso a Luis. Y presento a Luis, al presidente de ANESE, que hemos estado colaborando muy cercanamente. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, buenos días, muchas gracias, Daniel. Queríamos, pues en nombre de ANESE, dar nuestro agradecimiento al banco, a BBVA, no solamente por la organización de este webinar, que desde luego, porque esta clase de iniciativas son muy importantes para ser capaces de seguir divulgando todo lo que está sucediendo en términos de cambio climático. Las líneas principales han quedado perfectamente apuntadas por la intervención de Daniel. Sí que nos gustaría también agradecer a BBVA el dar un paso adelante para liderar lo que supone la mitigación de cambio climático y, en este caso, con una tipología de empresas que, lógicamente, tiene un impacto importante. Y como quedó de manifiesto en la anterior cumbre del clima que tuvo lugar en Madrid, como sabéis, el COP25, donde hubo una participación muy importante de entidades financieras, desde luego de la vuestra, quedó de manifiesto la necesidad de que las entidades financieras lideraran todo lo que quedaba por hacer en términos de mitigación de cambio climático. En este sentido, BBVA, desde esta posición que está tomando, se convierte en un líder en el mercado. Es una iniciativa que consideramos desde ANESE muy innovadora. Pensemos que en ANESE, que tenemos ya más de 100 asociados, tenemos una capilaridad enorme y una capacidad enorme, gracias a nuestros asociados, de desarrollar proyectos, no solamente de eficiencia energética, sino, ahora daremos una visión más integral de las cosas que están sucediendo. Y esa capacidad, dado que dentro de la asociación tenemos desde grandes corporaciones hasta micropymes, con una capilaridad territorial enorme que nos permite abordar cualquier proyecto de cualquier tipología en cualquier lugar del territorio, eso pensamos que os va a dar una capacidad enorme de alcance a casi cualquier proyecto en el contexto de reducción de huella de carbono. No olvidemos que muchos de vosotros ya sois conocedores de cuáles son las oportunidades de ahorro que tenéis, sois conocedores de que tenéis posibilidades de instalar, por ejemplo, energías renovables, pero precisamente las empresas de servicios energéticos estamos absolutamente especializados en desarrollar y llevar a buen puerto esas iniciativas, ¿no? Todo esto está perfectamente alineado con las políticas que vienen de Europa, las directivas europeas, que, como sabéis, han marcado unas necesidades de reducción de huella de carbono de un 40% para el 2030. Si os dais cuenta, aquí nos marca un plazo de 10 años, que es exactamente el plazo que mencionaba Daniel de retorno de inversión, ¿no? Esa decisión de invertir en proyectos a largo plazo, donde estos 10 años pues son un margen suficiente casi para conseguir retorno de cualquier tipo de inversión. Y no olvidemos el objetivo todavía más ambicioso que nos ha marcado la Unión Europea y, por tanto, a todos los Estados miembros, de ser neutrales en emisiones de CO2 para el 2050. Puede parecer que 30 años son muchos, pero os aseguro que 30 años cuando el propósito es eliminar por completo las emisiones de CO2 es un plazo que consideramos pequeño.
Simplemente mencionar las regulaciones que ya tenemos encima de la mesa, el que salió este año, Real Decreto de Autoconsumo, que facilita mucho la instalación de energías renovables, lo hace de una manera muy fácil. Como se comentó en la anterior cumbre del clima, los técnicos ya habíamos hecho nuestro trabajo. En este sentido, las empresas de servicios energéticos ya tienen un abanico integral de soluciones que pondremos a vuestra disposición. Y bueno, pues en este sentido y sin mucho más preámbulo, voy a dar paso a la mesa redonda que va a coordinar Carlos Ballesteros, pero que es el director de nuestra asociación. Sí, antes nos gustaría proyectar un vídeo de las actividades que hacemos, el enfoque que tenemos, ponernos a vuestra disposición con la máxima accesibilidad. Somos muchos y bueno, pues estamos encantados de poder participar en este proyecto que lidera BBVA. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a la introducción tanto de Daniel como de Luis. Soy Carlos Ballesteros, como ha comentado Luis, director de la asociación. Sin más preámbulos, vamos a empezar a la mesa redonda. Hoy nos acompañan con nosotros un grupo de expertos, los que tengo el gusto de presentar. Primero de todo, Óscar Verde, director de la unidad de negocio en el grupo EDF Fenice Ibérica. Buenos días, Óscar. Hola, buenos días. Gracias, Carlos, y a todos los asistentes por vuestra invitación. Gracias, Óscar. También contamos con Marco Fusté. Marcos es gerente de desarrollo de negocio en Acciona ESCO. Buenos días, Marcos. Muy buenas, Carlos. Encantado de participar en esta mesa redonda. Gracias por la oportunidad. Contamos también con Alejandro Sánchez. Alejandro es el director gerente en la empresa Stratenergy. Buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Un placer participar. Y por último, no menos importante, pues tenemos también a Santiago Aliaga. Santiago es controller en el grupo Valls Companies. Buenos días, Santi. Buenos días a todos y gracias por permitirnos explicar nuestro proyecto. Bienvenidos a todos, bienvenidos también a todos los asistentes. Vamos a realizar esta mesa redonda en dos bloques. El primer bloque vamos a hablar un poco sobre el mercado de empresas, si está preparado realmente para los conceptos que han venido hablando tanto Daniel en su presentación como Luis, sobre la sostenibilidad, sobre la eficiencia energética, y pasaremos a una segunda ronda de preguntas en las que hablaremos un poco ¿por qué es bueno invertir en eficiencia energética? ¿Qué barreras nos encontramos que nos aporta la eficiencia energética? Y entre todos vamos a intentar ir resolviendo cada una de estas cuestiones. Sin más preámbulos, pues empezamos. Alejandro, a vuestro juicio, con vuestra experiencia, ¿cuáles creéis que son las principales necesidades que tiene la industria agroalimentaria española en materia de energía? Bueno, en primer lugar, yo creo que las necesidades tienen que estar muy vinculadas o muy orientadas a las características principales que tiene el sector intrínsecas. Y me explico. Es un sector muy intensivo en el uso de la energía. Es un sector en el que la energía pues recondiciona en cierta medida su cuenta de resultados. Y por otro lado, es un sector también muy exigido desde el punto de vista de la rentabilidad, desde el punto de vista de control de costes.
Entonces, reflexionando sobre estas dos líneas de acción, principalmente a mí me vienen a la cabeza tres ámbitos de análisis, tres ámbitos de estudio, tres ámbitos de desarrollo. En primer lugar, la sostenibilidad entendida como un concepto que cada vez más es una palanca de venta dentro de los diferentes mercados. Hasta el momento, y de manera prácticamente general a todos los sectores, los elementos que condicionaban principalmente la venta eran tanto la calidad del producto o servicio que se estuviera ofertando, así como el nivel de precio que se pudiera poner. Cada día más, y no solo en el sector de la industria agroalimentaria, sino de manera general en otros muchos sectores, requerimientos como la huella de carbono del producto, el tener disponible o implantado un sistema de gestión de la energía, son elementos que condicionan más ese proceso de venta. Entonces, hilando con lo que se comentaba anteriormente relacionado con la sostenibilidad, para nosotros la sostenibilidad no debería enfocarse en ningún caso como un elemento inductor de coste adicional, sino como una palanca de cambio para poder generar mercados o generar nuevos clientes. Y por otro lado, enlazando con lo que comentaba anteriormente de la reducción de costes, de la competitividad, hay dos elementos importantísimos en cualquier entorno industrial. Por un lado, la reducción del coste en sí mismo, que es un elemento de trabajo en cualquier organización industrial. Y por otro lado, el tener cierta estabilización en ese nivel de coste, porque podemos hacer una estrategia muy buena en la primera parte de un plan estratégico, pero luego nos puede ver condicionado el final de ese plan estratégico, de nuestro plan de gestión, porque no hayamos tomado las medidas adecuadas. Entonces, estos tres vértices de ese triángulo, sostenibilidad, reducción de costes y estabilización de ese nivel de costes, para mí serían los elementos dinamizadores de las acciones que tendrían que realizar las empresas vinculadas a la industria agroalimentaria. Aterrizándolo un poquito más, contamos con una ventaja muy clara y muy nítida. Cualquier acción de eficiencia impacta de una manera muy positiva en cualquiera de los tres ámbitos. Acciones de eficiencia o acciones, por ejemplo, como la instalación de renovables en una instalación industrial, por ejemplo. Y profundizando en este caso concreto, si instalamos renovables para producción eléctrica, pues evidentemente estamos mejorando la sostenibilidad de nuestra organización, estamos reduciendo la huella de carbono, podemos reducir la huella de carbono de nuestro producto, con lo cual nuestra organización, nuestra empresa, nuestro producto, nuestro servicio va a estar siempre posicionado o evaluado de una manera diferencial respecto a nuestros competidores. Pero asimismo, esa instalación permite reducir el coste del aprovisionamiento energético. Y sobre todo, y muy principalmente, que para mí, que vengo del mundo industrial, ha sido siempre un caballo de batalla anual cuando tiene que hacer los presupuestos, una vía de estabilización de una parte importante de nuestras partidas de gasto en nuestra cuenta de resultados. Esto con un ejemplo como puede ser la fotovoltaica, pero es un ejemplo que es claramente extensible a cualquier otro ámbito vinculado con la eficiencia energética. La renovación de compresores, la renovación de una instalación de frío industrial o de refrigerado, el cambio de una caldera para la producción de vapor, impacta en primer lugar en la reducción de esa huella de carbono, impacta en la mejora de nuestro resultado operativo porque estamos reduciendo los costes de nuestro producto y sobre todo en la medida que somos capaces de reducir el coste energético y el gasto energético de nuestra organización, somos capaces de determinadas partidas de gasto que son muy susceptibles de variabilidad, pues tenerlas más controladas. Entonces, desde el punto de vista de acciones principales y a modo de resumen, volvería a esos tres vértices del triángulo: sostenibilidad, reducción de costes y estabilización de costes. Y como palancas dinamizadoras de cualquier acción en estos ámbitos, pues hablaría claramente de la eficiencia energética o de la instalación de renovables. Gracias, Alejandro. Óscar, comenta Alejandro sobre el tema de eficiencia energética. En vuestra opinión, ¿existe potencial en las instalaciones de las empresas del sector cárnico para invertir en eficiencia energética? Bueno, lo primero, antes quería dar las gracias a BBVA también por organizar este webinar, porque la verdad que da gusto que cada vez se sumen más sectores necesarios para desarrollar la eficiencia energética, que dentro de lo que abarca toda la sostenibilidad, pues la eficiencia energética está un poquito olvidada. Pero bueno, después de decir esto y respondiendo a la pregunta, en la línea que decía Alejandro, sí es un sí rotundo. Gracias a nuestra experiencia, que llevamos más de 15 años en este mundo, pues bueno, hemos podido constatar que dentro de todos los sectores industriales, que todos tienen capacidad de reducir consumos, que más posibilidades y potencial creemos que tiene de lograr ahorros, gracias a la eficiencia energética, evidentemente, es el sector de alimentación y bebidas. Y esto, sobre todo, es por dos motivos fundamentales. El primero es que es un sector que debe adecuarse continuamente al mercado, lo que hace que deba ser muy dinámico en cuanto a adecuar procesos,
nos encontramos con muchos cambios de formatos, este tipo de cosas. Y la parte energética, evidentemente, pues tiene que acompañar a todas estas evoluciones. En segundo lugar, este tipo de industrias, para el producto final desarrollarlo, necesitan utilizar prácticamente todos los vectores energéticos. Vapor, agua caliente, frío industrial, tratamientos de agua de todo tipo. Entonces, esto nos ayuda mucho a las empresas de servicios energéticos a poder desarrollar más medidas de ahorro, ¿no? Y proponer muchas y distintas. En cuanto hablando a la industria cárnica, que creo que es por lo que he leído, me he informado, el cuarto sector industrial en España y el primero el sector de alimentación y bebidas, que eso ya lo sabíamos, su cifra de negocios es el 22% del sector alimentario español y, por tanto, su actividad es uno de los principales motores económicos de nuestro país, ¿no? Desde el punto de vista energético, su actividad, como he dicho antes, exige la utilización de principales vectores energéticos y la industria cárnica en particular es una gran consumidora de frío. Un área que está teniendo mucha evolución tecnológica y tiene muchísimo recorrido también en cuanto a reducción de costes energéticos. Entonces, bueno, la industria cárnica en este punto tiene muchas ventajas. También consideramos que se trata de un sector de gran competitividad y exposición al gran público. Por tanto, es muy consciente de la necesidad de reducir el consumo energético de sus plantas de producción, de controlar la huella de carbono midiendo las emisiones de CO2 que provoca su actividad y también mejorar el impacto final en el ecosistema, disminuyendo también la huella hídrica, ¿no? Los sistemas de eficiencia energética que aplicamos en EDF Feniche siguen todas estas líneas. La gestión energética para nosotros es una herramienta de mejora de competitividad y a su vez una oportunidad para reforzar la sostenibilidad de las actividades productivas. Conectando los activos energéticos, monitorizando de forma continua su funcionamiento, analizando sus prestaciones, creemos que es posible detectar y desarrollar mejoras continuas, es lo que estamos viendo en nuestros clientes. Por todo lo comentado y por la composición de nuestra cartera de clientes, que tenemos clientes importantes en el sector cárnico, podemos afirmar sin ninguna duda que existe un potencial enorme de inversión rentable, que esa palabra es muy importante, en eficiencia para este sector cárnico. Gracias, Óscar. Marcos, estamos hablando reiteradamente de sostenibilidad y eficiencia. Parece que están entrando con mucha fuerza en los clientes, en las empresas de distribución, en los clientes finales, como valor adicional al económico, para posicionar a esas empresas, se ha comentado previamente. Y será una ventaja, vamos a decir, competitiva más. ¿Vosotros desde Acciona lo veis así? ¿Esto es así? ¿Se está realizando? Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Carlos. Bueno, básicamente, a mí la actual coyuntura que estamos viviendo, confinamiento / posconfinamiento y en especial a determinados sectores industriales, para mí ha reverdecido algo que nosotros en nuestro discurso sobre la eficiencia energética habíamos experimentado quizá hace 10 años, ¿no? ¿A qué me refiero? En general, las empresas, y ya no hablo solo exclusivamente del sector cárnico, las empresas en su tríada de objetivos fundamentales, lo primero por lo que priman es por producir. Y parece una perogrullada, pero su primer objetivo es producir, hacer el producto para el cual han sido concebidos, ¿no? Lo segundo es producirlo bien, cada uno dentro de su nicho de mercado. Y en última instancia, solía estar lo de producir, no quiero decir barato, quiero decir de manera eficiente. Bueno, de un tiempo a esta parte, yo he de decir que la eficiencia había subido muchos escalones dentro de las prioridades de las empresas y prácticamente ya no oías esta terna, ¿no? Prácticamente te decían producir eficiente de buenas a primeras, ¿no? Eso va fluctuando, ¿no? Hay sectores donde eso se ha consolidado. Evidentemente, creo que todas las empresas, la industria cárnica la primera, pues uno de sus ratios de control debiera ser el coste por tonelada de carne vacuna, porcina, lo que pertoque, como una fábrica del sector de la automoción contempla como euros por coche producido y megavatios hora por coche producido, ¿no? ¿Qué ha pasado con la actual coyuntura? Nos hemos encontrado que hay sectores, y el agroalimentario creo que están
en ese bloque donde han podido despegar, han tenido unas condiciones, unas ventajas competitivas. Esto ocurre evidentemente en todas las crisis, siempre hay muy perjudicados y muy beneficiados. Yo creo que el sector agroalimentario, dentro de lo que cabe, ha salido razonablemente beneficiado y yo creo que la eficiencia ha escalado de manera bestial. Sí, en contrapartida a otros sectores, y me permito poneros también el ejemplo de la automoción, donde hemos recuperado esa tríada de la que os hablaba al principio, es decir, alto. Yo me he encontrado con clientes que, de momento, toda la parte de proyectos de eficiencia energética con las que venimos trabajando de un tiempo a esta parte, decían alto. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor ya no vamos a producir coches como los hemos producido hasta ahora, ¿no? En ese dilema, yo os animaría, y suele funcionar bastante como indicador, para ver dónde está la empresa. Meteos en un site de cualquier empresa y ved cómo van apareciendo de una manera cada vez más evidente, pues ya no solo organización, líneas de negocio, qué hacemos, qué producto vendemos. No, aparece siempre una pestaña, y cada vez más importante y cada vez más detallada, auditable y contrastable, que habla de compromisos, de estrategia ante el cambio climático, de valores, transición energética, donde lo que antiguamente hubiéramos calificado como greenwashing, todos hemos vivido una etapa en la que, bueno, añadíamos palabras y conceptos verdes que estaban razonablemente huecos detrás. Yo creo que esto ha cambiado, ¿no? O sea, ahora las empresas, insisto, o sea, haced el ejercicio y muchas de ellas, cuanto más dentro del IBEX estén, y Acciona es un buen ejemplo, más fácil es verlo y auditarlo. Dentro de las empresas hay una línea de negocio, una línea a nivel corporativo que afecta transversalmente a todo el negocio e impone ese valor de marca, impone ese valor que añade sin duda competitividad, porque el sector cárnico efectivamente es un sector cuyas marcas a veces están en boca de todos, ya del usuario final, de un nivel muy mundano, y por tanto es trascendente. La gente es muy consciente de la huella de carbono y de qué hacen las empresas al respecto, y puede elegir, puede decidir decantarse por una empresa ante igualdad de condiciones, pues que cultiva a su ganado de una determinada manera y que es capaz de demostrarlo, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues yo creo que hoy en día la palabra eficiencia se está enlazando con la sostenibilidad de una manera muy real y muy contrastable y monetizable. Gracias, Marcos, por vuestra visión. Bueno, tenemos, vamos a decir, tres expertos, digamos, de empresas de servicios energéticos, pero contamos también con un experto del sector o del cliente, como visión del cliente final. Santi, desde vuestro punto de vista, nos consta que habéis incorporado lo que venimos hablando, tanto la sostenibilidad como la eficiencia energética, pero ya en cosas concretas, en vuestro plan estratégico. ¿Cuál ha sido vuestro motivo? ¿Qué os ha motivado de alguna forma a incorporarlo en el plan estratégico, estos conceptos? Bueno, pues todo lo comentado hasta ahora dibuja el escenario de la industria cárnica. Pero también tenemos que ser conscientes que nos encontramos en una encrucijada en el cual este es un sector con un uso de recursos importante, como hemos comentado, no tan solo en energía, sino en otros, donde la huella hídrica también es importante, donde el consumo de recursos es significativo. Y nos encontramos en un momento en que la carne sufre o está presente en una encrucijada, en tener que demostrar que el sector, y en este país, es eminentemente eficiente, y hemos tenido una eficiencia fundamentada en nuestra mejor competitividad basada en costes no especialmente energéticos, donde la energía, cuando nos comparamos con competidores europeos, comparamos mal, pero sí que nos comparamos bien en otros parámetros de coste, y esto nos ha permitido generar, en el caso, hablo concretamente del sector porcino, una industria que es best practice a nivel mundial y que es referente mundial.
Lo que está sucediendo es que ciertas presiones o ciertos condicionantes en una dirección en aras de la sostenibilidad, tal como por ejemplo puede ser los documentos que salieron del World Economic Forum hace un par de años, indicaban que las empresas que nos dedicamos a producir proteína tendríamos que dar diferentes caminos para proveer proteína de una forma eficiente y suficiente para los retos de crecimiento demográfico que había en el mundo. Y recordemos que nosotros somos eminentemente exportadores de carne de porcino al resto del mundo y ese es nuestro mercado, es un mercado. Entonces ahí teníamos que actuar en temas de proteína alternativa, que lo estamos haciendo, y además teníamos que actuar de una forma, yo diría, radical y de forma vehemente en cómo gestionábamos la cadena de valor que actualmente estábamos explotando. Y ahí es donde incide importante la parte energética. Es decir, la parte energética arrancando de una cadena de valor y nosotros que la controlamos de forma integral, naciendo en las granjas, pasando por las plantas de transformación, sacrificio, congelación, procesos de estocaje, logística hasta llegar al cliente, ahí lógicamente hay un consumo energético significativo e importante. Por lo cual, nuestra presencia o el ser presentados como sociedades que al final estamos aportando alimentos, es importante también y presentar una memoria de actividad no financiera y de diversidad, que ahora estamos obligados a hacerlo todas las empresas, donde cada vez tengamos una evolución. Si es bueno tener una buena evolución, en lo que decíamos al principio, ¿no? En la reducción de costes, en la sostenibilidad y en la estabilización de los mismos, es bueno tener una carta de presentación de que realmente estás haciendo algo de forma estratégica para que posicionarte en unos años con unos ratios mejor de consumo, de huella de carbono, de huella hídrica, de eficiencia en el transporte, de recuperación de calor en procesos industriales, es decir, una parte de eficiencia energética muy amplia que al final lo que te está diciendo es lo que decía antes, ¿no? Nuestro compañero de Acciona, es importante el coste kilo, muy importante, nosotros somos empresas que vamos al céntimo, pero luego cada vez más nos van a comprar por tener una mejor huella kilo, ¿no? Por así decirlo. Podemos también caer en el error de pensar de que países lejanos en Asia realmente no van a valorar este esfuerzo en sostenibilidad, pero realmente ellos en sus países lo están haciendo, con lo cual se están preparando, con lo cual cuando dependan menos de nosotros para rellenar el gap que tienen ahora diferencial de requisitos de proteína, van a poder descremar y van a poder filtrar qué proveedores quieren cuya carne entre en sus países porque se están armando con criterios de sostenibilidad muy exigentes. Por ejemplo, en el caso de China tenemos información y tenemos conocimiento de las políticas que está haciendo el Buró de Sostenibilidad allí y la verdad son best practices a nivel mundial a día de hoy, por ejemplo, en temas de depuradoras. Con lo cual nos tenemos que preparar para esa estrategia para los próximos años donde quizá el modelo de crecimiento y el modelo competitivo que hemos tenido hasta ahora se nos está agotando. Con lo cual tenemos que hacer cosas diferentes. Y esta es una de ellas. Y debemos comunicarlas porque hasta ahora quizá hemos sido un poquito parcos en palabras a la hora de comunicar lo que hacemos. Muchas gracias, Santi. Pasamos al segundo bloque, el que vamos a hablar, y os pido un poco de contención en vuestras respuestas. Entiendo que es complicado por los tiempos. Vamos a hablar un poco de la inversión en eficiencia, tanto las barreras y cómo solucionar y solventar estas barreras. Alejandro, para iniciar este bloque, exponernos el detalle del contexto normativo y las posibles oportunidades que veis en eficiencia energética que existen en la actualidad. De acuerdo, gracias por la pregunta. Y dado lo limitado del tiempo, a mí me gustaría principalmente hacer una exposición generalizada de hacia dónde va el contexto normativo, principalmente con 3 objetivos principales. El primero sería transmitir cierta tranquilidad, transmitir que las acciones desde el punto de vista normativo van a seguir una determinada coherencia y transmitiros también 2 aspectos adicionales. Uno, que el destino final está bastante claro, aunque parezca que desde el punto de vista normativo hay una amalgama, hay una unión de diferentes normativas y no sabemos si son excesivamente coherentes o no, el destino final está claro. Y por otro lado, relacionado con esto, me gustaría transmitiros que esto se puede leer como una amenaza desde el punto de vista de esto nos va a generar costes adicionales o verdaderamente como una oportunidad. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a poder
aterrizar determinados objetivos que a nivel país y a nivel entidad supranacional como sería la Unión Europea nos hemos marcado para estos objetivos del año 2030 que hemos comentado. Esto no nace exclusivamente de Europa y se transpone a España, sino que hay una serie de acciones a nivel global que orientan y que indican que ese es el camino a seguir. Todo lo relacionado con sostenibilidad, descarbonización, electrificación de la sociedad en general son líneas de actuación que gobierne quien gobierne, van a seguirse materializando. Y, de hecho, sea cual sea la situación económica, se van a seguir materializando y se van a seguir persiguiendo. A día de hoy, estamos en plena época post-COVID, en teoría, seguimos viendo la sostenibilidad como una palanca de desarrollo de país, como una palanca de desarrollo económico, y a través de la sostenibilidad y de la eficiencia energética se van a canalizar muchísimos recursos a nivel europeo y a nivel nacional. Pero esa foto que estamos viendo ahora y que luego concretaré un poquito más en dos normas muy concretas que desde hoy ya seguro a la mayoría de vosotros os están impactando, se va a seguir desarrollando y se va a seguir trabajando desde el punto de vista normativo. Por ejemplo, hay comunidades a día de hoy ya en España, el País Vasco, Euskadi, que tiene unos requerimientos adicionales con la Ley 4/2019 de sostenibilidad que trascienden los requerimientos que la mayoría de empresas en el territorio nacional tenemos, que estarían más vinculados al Real Decreto 56/2016. Ya hemos trascendido la necesidad de realizar auditorías. Hace 4 años ya se hizo la primera tanda. En este año 2020 tenemos que volver a actualizarlas. Ya se trasciende esa necesidad de auditoría y se empiezan a incorporar requerimientos como pueden ser la certificación energética de edificios, la implantación de sistemas de gestión de la energía, sean ISOs o no, o la necesidad, por ejemplo, de elaborar planes de movilidad o la directa eliminación de hidrocarburos líquidos para el año 2030. Esto, que ahora mismo, por ejemplo, el País Vasco está siendo bastante vanguardista en lo que es la implantación de nuevas medidas vinculadas a la eficiencia y la sostenibilidad, es algo que va a seguir permeando al resto del territorio. Y esto lo podemos afrontar, lo podemos evaluar con dos visiones o con dos criterios. Con una visión de, bueno, voy a cumplir el imperativo legal que me impone tener que realizar esta determinada acción, o voy a intentar convertir esto en una verdadera oportunidad para mi negocio. Y ahí me gustaría, por ejemplo, poner el caso de los gases refrigerantes y del reglamento para la provisión de los gases fluorados. En su momento se empezó a detectar que iba a haber unos cambios normativos que iban a imponer la necesidad de no utilizar determinados gases refrigerantes en las instalaciones de frío industrial. Bueno, ahí hay dos perfiles de empresas. Empresas que se adelantaron y vieron la oportunidad de realizar cambios en sus instalaciones, y la eficiencia energética es una palanca muy buena para poder realizar esos cambios. Se adaptaron, cambiaron los gases fluorados, cambiaron las tecnologías y obtuvieron dos cosas. En primer lugar, se posicionaron con un nivel de eficiencia y con un nivel de desempeño mejor desde el punto de vista de performance energética, y por otro lado solventaron un problema que venía vinculado de una imposición legal. Hubo otras empresas que no dieron ese paso. Y al no dar ese paso, pues quedaron cautivas de una normativa, han tenido que pagar tasas, penalizaciones, y al final, pues la realidad es tosuda y tendrán que realizar esas inversiones, pues posiblemente sin haber aprovechado en la totalidad el potencial que un cambio de tecnología ofrecía. Volviendo a lo que es normativa y haciendo ya una referencia explícita al caso nacional, pues tenemos normativas europeas que le están transponiendo a nivel nacional, tenemos una orientación clarísima a nivel nacional, y cada vez más organismos públicos, como pueden ser ayuntamientos, incluso comunidades autónomas, están incentivando determinadas acciones desde el punto de vista de sostenibilidad, premiando, por ejemplo, reducciones en el IBI por implantación de fotovoltaica en cualquier edificio que tengamos en una determinada ciudad, o mediante incluso las bonificaciones a través de IDAES, EBES, etcétera, de diferentes organismos a nivel nacional y comunitario que subvencionan o incentivan la realización de determinadas medidas de eficiencia. Este empujón va a seguir estando, va a seguir empujando sin lugar a dudas hacia dos direcciones clarísimas, la reducción de emisiones y la sostenibilidad. Y cualquier paso que demos en esa línea va a estar sobre cimientos seguros y va a posicionar mejor a nuestras organizaciones. Habitualmente en el sector, y es un sector que conocemos con bastante profundidad, no en vano pues somos partners de ANICE en todo lo que es eficiencia energética y sostenibilidad, compañeros vuestros nos comentan, oye, a ver si empezó una instalación de fotovoltaica y luego va a cambiar el esquema retributivo, o va a cambiar las bonificaciones, o va a cambiar las estrategias, por ejemplo, de bonificación. Muchas certezas de qué cosas no van a cambiar, y principalmente no van a cambiar porque son líneas de actuación que están pivotando y que están empujando desde toda Europa
hacia los países y de los países a las diferentes organizaciones territoriales que podamos tener en cada país. Entonces, esas líneas de actuación de sostenibilidad, esas líneas de actuación de eficiencia energética van a seguir estando, se van a incentivar, se van a empujar y cualquier paso o cualquier acción decidida que deis en ese ámbito, desde el punto de vista público no va a estar condicionado, no va a estar restringido, sino todo lo contrario. Y desde el punto de vista de negocio, os va a posicionar de una manera diferencialmente en lo positivo respecto a vuestros competidores. Y ahora, después de este aterrizaje y después de lo genérico, vale, pues hay cierto contexto favorable, hay cierta tendencia hacia ¿qué puedo hacer yo como organización? Bueno, pues en la siguiente diapositiva lo que he intentado reflejar y lo que he intentado detallar de una manera muy simplificada es qué pasos como organizaciones podréis dar de cara a tomar acciones y establecer medidas coherentes con esa orientación clara que hay desde el punto de vista de regulación. Pues bueno, en primer lugar, saber dónde estamos. Se suele decir que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va y yo añadiría y para el que no sabe dónde está, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener claramente identificado cómo está desempeñando nuestra organización en el ámbito de la energía. Para ahí, en nuestro modo de ver, en nuestro modo de actuar y de proceder con nuestros clientes, hay dos acciones básicas. En primer lugar, el cumplimiento normativo, que eso es algo evidentemente que hay que cumplir. Y por otro lado, ser capaz de entender con un nivel de detalle suficiente cómo está nuestra organización. Ahí las herramientas fundamentales pasan por implementar determinados sistemas de monitorización que nos puedan dar una visión lo más holística posible de la organización que estamos analizando. Nosotros, en nuestro caso, trabajamos con una plataforma propietaria de desarrollo nuestro, MIDE, pero bueno, hay otras herramientas en el mercado disponibles y a disposición de vuestras empresas que a ellos podrían dar una visión general de cómo estáis desempeñando, una foto inicial, ¿no? Lo que sería, bueno, pues un balance de situación al día 1 de este nuevo planteamiento. Por otro lado, es fundamental definir una estrategia. En una organización sin estrategia, pues al final va dando bandazos. En vuestro sector, como comentábamos anteriormente, la parte energética es una parte muy relevante y la estrategia desde el punto de vista energético tiene que ser analizada y tiene que ser coherente con la estrategia general de la organización. ¿Hay recomendaciones? Pues en función del tamaño, en función de las necesidades, en función de la posición o de la situación inicial de vuestra empresa. Pues elaboración de planes directores, realización de auditorías con un nivel de detalle mayor que pueda exigir la normativa de referencia o incluso la implantación de sistemas de gestión de la energía que lo que os permiten es establecer procesos de mejora continua en vuestras organizaciones. Y sobre todo, con toda Alejandro, la información... ¿Sí? Sí, no, por favor, es que si no, ve cerrando, por favor, si eres tan amable. Ya iba a dar el último coletazo de la presentación, que daría la fase de implantación. Esa fase de implantación, principalmente nuestra recomendación es que os podéis apalancar y apoyar en empresas especialistas en este ámbito. Las empresas de servicios energéticos, lo que podemos aportaros a las diferentes organizaciones es una externalización del riesgo, una gestión integral de vuestra energía como especialistas y, sobre todo, la integración de la financiación en los proyectos, que es algo muy relevante, muy fundamental. Estos procesos pueden ser o son habitualmente intensivos en inversión y podemos presentar soluciones globales que cumplan con vuestras expectativas, que os permitan llegar a donde queréis llegar y, sobre todo, que os permitan convertir lo que habitualmente se considera una amenaza, que son esas evoluciones normativas, en una oportunidad. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y discúlpame, Carlos, que me he extendido un poquito más de lo estimado. Alejandro, sí que os pido a los demás, por favor, iros ciñendo un poco a los 5 minutos para que tengamos la oportunidad de escucharos a todos. Marcos, las barreras de los clientes para invertir en eficiencia pues pueden ser muchas, ¿no? Desde el miedo a lo nuevo, a la tecnología, estos temas de digitalización. Mi personal quizás no está preparado, pensando en pequeñas empresas. Mis equipos, oye, funcionan, porque vamos a cambiarlos, ¿no? Si esto está operando correctamente desde hace ya tantos años. Danos algún ejemplo de cómo vosotros conseguís vencer estas barreras. Pues sí, efectivamente. Es un tema que daría para, yo creo que para solo una presentación. Yo os he preparado en mi presentación, que no sé si vosotros la veis, yo no la estoy viendo, ahora la veo, perfecto. Es un tema que por sí solo no nos podríamos extender porque cada cliente, cada caso es
da para mucho recorrido. Yo he intentado en la siguiente y única transparencia que voy a compartir con vosotros, he intentado aglutinarlos en 3 categorías de barreras, ¿no? Y me iré remitiendo a los distintos remedios, a las distintas recetas que vamos aprendiendo caso a caso y cliente a cliente, ¿no? Efectivamente, hay una primera categoría que serían los temores, ¿no? El cliente que no está familiarizado con lo que son los servicios energéticos y con todo lo que les puede aportar a nivel de ahorro y eficiencia, bueno, pues pone caras raras, ¿no? Por simplificarlo. Os puedo poner un ejemplo muy, muy sintético de la semana pasada misma con una empresa británica del sector farma en Inglaterra. Tras muchas reuniones de haberle intentado trasladar cuál es el rol de las empresas de servicios energéticos, lo que ofrecemos en valor añadido por conocimiento, básicamente porque atesoramos la experiencia, nos hemos especializado en eso, somos todos un equipo de ingenieros, y luego les ofrecemos una solución de financiación basada en unos ahorros que van a poder fiscalizar ellos y, por tanto, van a tener el control. Me decía, bueno, si es tan sencillo como tú nos estás contando, Marcos, ¿dónde está el truco, no? Bueno, para mí ejemplifica muy bien eso, que nuestro proceso de comercialización de lo que son los servicios energéticos también tenemos mucho camino que recorrer porque no hay truco. Realmente, efectivamente, el cliente puede percibir esa parte de novedad, le vas a lo mejor a sugerir tecnologías que no tienen nada que ver con las que ellos han manejado hasta la fecha, vas a introducir un factor delicado como es la digitalización, la racionalización de los datos, el aflorar datos, ¿no? Vas a poner contra las cuerdas y eso me lleva probablemente a la tercera categoría inevitablemente, ¿no? En adversarios, siempre me gusta decir que cuando tú identificas, entre comillas, lo mal o lo mucho mejor que se podrían estar desarrollando determinados procesos, siempre hay alguien dentro de la empresa que levanta una ceja, ¿no? Y dice, vaya, aquí se podría estar haciendo algo mejor y esa persona se va a sentir atacada. Eso puede ser también una barrera importante, ¿no? Las empresas también van a tener que confiar en nosotros. Fijaos que la primera receta que tengo al otro lado es confianza y control, ¿no? Confianza significa que tenemos que ofrecer suficientes garantías a nuestros clientes porque nos van a facilitar información sensible, desde precios de la energía, desde sistemas de producción, turnos, información que no de manera sencilla se puede compartir en un foro como este, ¿no? Luego se añaden pues cosas tan sencillas como el desconocimiento, como las empresas piensan, bueno, yo tengo muchos ingenieros aquí, pero no están cualificados. Bueno, eso es algo de lo que ofrecemos en las empresas de servicios energéticos. No hay nada que una empresa no pueda hacer. De hecho, hay muchas empresas con muy buena iniciativa que directamente reclutan ingenieros perfectamente cualificados. Pero bueno, el externalizar todo eso significa acelerar los procesos y probablemente lo que todas las empresas que estamos representadas hoy aquí, lo que ofrecemos, y no por otra cosa, por aquello de que sabemos más por viejos que no por sabios, pero atesoramos ese histórico de casos y de ejemplos que al final el cliente asume como ese plus de confianza que necesita, ¿no? Por ejemplo, un caso muy sencillo, hablando de compresores, que es evidentemente una máquina que en el sector cárnico se emplea con frecuencia, ¿no? En Polonia nos peleábamos a propósito del retrofit de una máquina, ¿no? No tenía más historia que el cambio de un compresor que el cliente tenía identificado, pero nosotros, estudiando en profundidad ese caso, pues les sugeríamos que añadieran una recuperación de calor, porque había una nave contigua que podía beneficiarse de ese calor adicional, que además costaba mucho dinero, ¿no? Por el contrato que tenían de gas. Bueno, pues el proceso fue largo y arduo y al final ¿En qué se apoyó? Pues en todas las recetas que estáis viendo aquí, ¿no? Al final, cuando llevas mucho tiempo de la mano de un cliente, lo que pretendes es, nosotros por lo menos, nuestra filosofía es convertirnos en un partner, en un socio de ese cliente, por tanto, que te puedas sentar a su mesa técnica de tú a tú, explicándole las soluciones, explicándole que va a poder validar todos los parámetros y variables que tú necesitas inevitablemente hacer, porque no olvidéis que la eficiencia energética en cuanto
tiene una parte muy positiva, pero la tienes que cuantificar, comporta una foto al principio y una foto al final. Para hacer esa foto al principio requiere eso, confianza y control. Bueno, pues a partir del momento que el cliente entendió, pudo además contrastar con sus propios ojos, porque lo llevamos a visitar una factoría donde habíamos ejecutado un proyecto idéntico de un recuperador de calor sobre el compresor. Bueno, pues pudo perfectamente comprobarlo, pudo incluso hablar con el cliente, contrastar que no había nada oculto, y además nosotros a nivel contractual intentamos reflejar esos parámetros para, bueno, pues sabéis que una de nuestras modalidades de negocio es garantizar los ahorros, ya no solo a nivel de financiación, sino a nivel de desempeño y de performance, ¿no? Con lo cual, al final tienes una serie de barreras, y por sintetizar, porque sospecho que me estoy alargando, y veo que me habéis sacado la pantalla de referencia, pero básicamente las empresas de servicios energéticos lo que podemos ayudar, que está ahí en el mercado, pero yo creo que somos un vector catalizador para acelerar todos esos procesos necesarios para poder vosotros empezar ya a ahorrar kilovatios y monetizarlos de manera inmediata. Gracias, Marcos. Os aviso, para la próxima, cuando os quede un minuto, por favor, para ceñirnos al tiempo. Óscar. Sí, es un poco sibilino esto, ¿eh? Sí, lo siento, pero el tiempo es eficiencia también en tiempo. También. Óscar, ¿podéis poner un ejemplo de alguna empresa con la que hayáis colaborado que destaque, bueno, pues en sus inversiones en planes de eficiencia y sostenibilidad? Sí, voy a intentar ir lo más rápido posible porque, como decía Marcos, es mucha información, ¿no?, que queremos en muy poco tiempo. Pues mira, dentro de nuestra cartera me he decidido por poner un ejemplo de una empresa láctea con la que colaboramos en varias fábricas. Es una compañía que siempre ha llevado en su imagen de marca la excelencia y la calidad del producto, y bueno, no podía ser menos que siguiera la misma filosofía en la energía, por lo tanto era un cliente perfecto, ¿no? En 2014 le presentamos nuestro modelo de negocio que tenemos registrado, lo llamamos Socio Energético Global, que resumiéndolo muchísimo es como: danos las llaves de tus activos energéticos y nosotros nos comprometeremos a renovar las utilities energéticas con instalaciones nuevas, más eficientes, mejorar los KPIs energéticos, su coste de producción, reduciendo huella de carbono, hídrica, implementar, si no lo tienen ya, una plataforma de gestión energética que permita en tiempo real los vectores generados y el seguimiento de los KPIs, y eso es una mejora continua, ¿no? Para nosotros esta es una inversión, la primera que solemos proponer, fundamental a la plataforma del sistema de gestión energética, porque, bueno, a día de hoy, ya con muchos años detrás, nos estamos metiendo en la parte de producción y, basándonos en datos, podemos mejorar hasta los procesos productivos y ver qué líneas son más eficientes para según qué producto, ¿no? Este cliente nos confió a ADF Feniche la gestión energética en un primer momento de una de sus plantas, que es una fábrica de un consumo de 14 gigas eléctricos y unos 39 gigas en gas, y 2 años después fue el resto de las fábricas, ¿no? Cuando empezamos con la parte de diagnóstico energético, pues tenían algunas ideas, como antes han dicho mis compañeros, pero no hay la capacidad de llevarlas a cabo, principalmente porque los recursos están dedicados al negocio y las exigencias de rentabilidad en los proyectos de eficiencia son elevadas en las empresas. Esto nos ocurre en la mayoría de casos, aunque también te digo que últimamente estamos viendo que más empresas tienen su propio equipo de eficiencia, que esto nos ayuda un montón a recortar los tiempos, porque hablando con ellos podemos avanzar más rápido. Bueno, he entendido comprimir mucha información de este cliente o de esta fábrica en los años que llevamos. Como podéis ver en la gráfica de arriba a la izquierda, se ve su consumo específico, en este caso euros metro cúbico de leche, como ha ido reduciéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Gracias a las medidas de eficiencia energética. El KPI eléctrico un 32%, el térmico un 18% y el de agua más de un 19%, ¿no? Como os dais cuenta que entre el 2017 y 2018 hay como una subida pequeña. Esto fue porque la fábrica tuvo un proceso de cambio y de crecimiento. Esto siempre conlleva mayores costes energéticos, pero bueno, gracias a los proyectos de eficiencia se minimizan, y luego al año siguiente, como veis, volvió a decaer un montón, ¿no? En la tabla de la derecha están los 26 proyectos que hemos ejecutado, que por eso lo ponemos de ejemplo, porque para que se vea el recorrido, ¿no?, que tienen las empresas en temas de eficiencia energética.
y podemos encontrarnos todo tipo de proyectos. Yo me había apuntado aquí algunos para deciros con nombres y apellidos, por recuperación de calor de purgas, mejora de secado de botellas, salida de la SIDEL, mejora de generación de frío, sustitución de barreras de vapor por vías asépticas. Llegamos incluso a proyectos como la mejora del lavado de camiones. Tenían unas mangueras muy arcaicas, con un calentamiento muy arcaico, bueno, sustituyéndolo por unas Karcher más eficientes, pues reducimos mucho el consumo de agua y de calor, ¿no? Es un proyecto modesto, pero todo suma. Y aunque pueda parecer que este recorrido se acaba y las ideas se acaban para desarrollar más proyectos, actualmente que sepáis que estamos ya con otros 4 proyectos, y uno de ellos está muy de moda, la fotovoltaica en autoconsumo, que les va a reducir un 15% más la factura eléctrica. De hecho, este mismo año se ha dado el hito de que los ahorros globales desde nuestra llegada han superado ya la inversión realizada, lo cual es un hito muy importante para el cliente. El contrato bajo el que regulamos todos estos proyectos es una remuneración por ahorros, como también ha dicho que hacen ellos Marcos, la llamada tarifa win-win que llamamos, ¿no? Existe la posibilidad de que invierta el cliente, invirtamos nosotros en cada proyecto, y en ambos casos, pues ayudas como las que ofrece el BBVA son siempre bienvenidas, ¿no? El modelo está concebido para que el cliente, sin invertir y sin riesgo, tenga flujo de caja positivo desde el primer momento, ¿no? Y con la garantía de que se den sus ahorros. En la gráfica de abajo a la izquierda se ve todas las inversiones que hemos llevado a cabo y los ahorros que han ido generando. Los 26 proyectos operativos, en la gráfica de la derecha veis los números, se ha supuesto una inversión de 1,8 millones de euros, ya, como os decía, hemos superado ya los ahorros a la inversión con 1,87 millones de euros, y se ha reducido el consumo de agua en 60.000 metros cúbicos y las toneladas de CO2 en 7.659. Volviendo al tema del consumo específico, pues bueno, se ha bajado de 24,75 euros por metro cúbico, euros energéticos por metro cúbico de leche, a 15,4. Evidentemente, EDF, Feniche ha tenido gran parte de culpa de esta reducción, gracias a la eficiencia, a mejoras en el precio de la energía por tema de consultoría, y también por efectos en mejor operación y más eficiente. Pero también influyen otros factores como el volumen de producción o o condiciones climáticas, que esos son ajenos totalmente. Entonces, bueno, una vez explicado este caso en particular, que es uno de los proyectos que nos sentimos más orgullosos por los resultados obtenidos y porque es una mejora continua que parece que no tiene fin, por eso creemos que es muy importante este ejemplo, comentar que aparte de la eficiencia y los ahorros, otros principales beneficios para vosotros, para los clientes, son la modernización de las instalaciones, el aumento de la redundancia y la seguridad del suministro, especialización y mejora de eficiencia de las utilities, aumento de la disponibilidad y disminución de coste de producción, y también muy importante, predicción en la demanda eléctrica. Así que nada, espero haberme ceñido al tiempo y poco más que añadir, y muchísimas gracias por la oportunidad de mostraros este caso del que nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias, Óscar. Más o menos al tiempo, pero bueno, estamos muy bien. Por último, Santi, estamos hablando de casos reales, estamos hablando de barreras. Un caso real es vuestra empresa, ¿no? Vuestra compañía, ¿no? ¿Qué acciones, qué medidas que nos podáis contar habéis puesto en marcha? Cuéntanos un poco, lo que podáis. Sí, somos muy transparentes en esto, ¿eh? Al final no hay grandes secretos en estas cosas. Nosotros tenemos un plan estratégico en tema de sostenibilidad, que como en la presentación que vamos a poner ahora puede apreciarse, identificamos varias áreas en las que deberíamos trabajar. En la siguiente diapositiva se aprecian las áreas que hemos identificado como nuestra estrategia de sostenibilidad, que es compromiso. Esto nace de un proceso de reflexión importante dentro de la organización a todos los niveles, lógicamente empujado por la dirección y por la propiedad, donde identificamos los compromisos con el planeta, con bienestar animal y granjas, con las personas, con la calidad de información y con la gestión ética y responsable. Y dentro del esquema o dentro del área de compromiso con el planeta sí que identificamos varias acciones ya en un nivel más operativo a tomar, donde pues una de ellas importante es promoción de la eficiencia energética. También aprovecho para decir circularidad de los recursos, porque se ha comentado antes sobre el compañero de acción el tema del aprovechamiento del calor, y temas ya más de packaging, de movilidad, en transporte, cosas que también estamos haciendo importantes, y gestión de las emisiones y cambio climático, ¿no? Y uno de los proyectos que yo creo que más evidentes, más directos, más, digamos, de implantación a más corto plazo,
es todo el tema como se expone a continuación de la energía fotovoltaica. Nosotros al final somos una compañía que gasta unos 300 gigas al año en todas las plantas, en multitud de plantas, en diferentes sectores y en todos los momentos de la cadena de valor, y hemos ido cogiendo, no sé si podemos poner la siguiente diapositiva, hemos ido seleccionando empresas en las que aquí es simplemente el cálculo que hacemos de los plazos de retorno, planificación a 4 años vista que tenemos las diferentes empresas que van a ir adoptando estructuras de inversión en fotovoltaico, con el objetivo de un ratio estratégico, intentando llegar a un 6% de toda la energía que consume el grupo de origen fotovoltaico. Este es un ejemplo, pero hay otros ejemplos en los que también estamos trabajando de una forma muy importante y comprometiendo recursos de una forma significativa, que es en la modificación de toda la flota de transporte. Nosotros tenemos unos 200 camiones y estamos haciendo un plan de sustitución. Hemos acelerado el ritmo inicial, de pasar de diésel a GNL, con lo que eso conlleva, con preparar toda la infraestructura de recarga de combustibles, de postes de recarga. Y eso es una inversión significativa para nosotros que hemos acelerado porque creo que ha sido una situación y se han dado unas circunstancias propicias este año pues para la adquisición de estos elementos, ¿no? También hay que seleccionar los momentos en los que se puede sacar ventaja de comprar mejor o de hacer las sustituciones de estos equipos. Y finalmente, otro ejemplo que tenía preparado, pero que no vemos aquí, y acelero rápido, es el tema del aprovechamiento del calor, ya sea en compresores, ya sea en chamuscadores, en mataderos, ya sea en instalaciones frigoríficas, en secaderos de jamón. Es decir, ahí hay un campo por recorrer significativo. Al final, todo esto tiene un denominador común, es decir, la sostenibilidad tiene que pagar, tiene que haber un cálculo de retorno. La sostenibilidad por sí como memoria de sostenibilidad, como quedar relativamente bien en alguna comunicación, pues se queda hueca. Hay que darle un sentido y hay que darle un sentido económico y hay que darle un sentido, digamos, de sensatez cuando se afrontan las inversiones. Y estas son cosas que estamos haciendo al margen de otras que se pueden hacer, pues contratación de energías verdes, con realmente pues, a cooperativas del Pirineo, que también lo estamos haciendo. Es decir, una visión bastante holística de lo que tiene que ser la eficiencia energética. Y voy a concluir con esto pues para si hay paso a alguna pregunta que consideréis que es interesante que podamos participar en ella. Muy bien, muchas gracias, Santi. Pues efectivamente hemos terminado la parte, digamos, de los 2 bloques que hablábamos. Ya están habiendo alguna pregunta y sí que me gustaría que se pudiese incorporar Daniel Navia a esta mesa redonda, porque hay alguna pregunta concreta para el BBVA. De hecho, Daniel, arranco contigo. Es decir, BBVA ha apostado por ser el banco de la eficiencia energética, con una apuesta clara de end-to-end para los clientes. ¿Nos puedes contar un poco cómo lo estáis haciendo y el porqué de esta estrategia? Sí, bueno, un poco lo comentaba al principio, ¿no?, de mi intervención. En el banco tenemos una trayectoria de estar en temas energéticos y hemos hecho un recorrido interno que es muy parecido al que comentaba Balcom Pais antes, ¿no? Es decir, en el propio banco, en los últimos años hemos adoptado muchas medidas de eficiencia energética y hemos visto el resultado que ha tenido tan bueno para nosotros. Y eso fue un poco el driver, ¿no?, de ponernos al servicio de los clientes. Pero también hicimos un análisis de un poco lo que comentabais antes, las barreras, ¿no? Entonces, el objetivo del banco es esas barreras, es ayudar a nuestros clientes a que puedan romper esas barreras. Ese elemento de confianza que comentaba Ciona antes es importantísimo. Entonces, lo que hemos diseñado es un proyecto conjuntamente con vosotros, con ANESE, que ha sido instrumental, donde hemos intentado que el banco sea un poco acompañante de los clientes en todas las fases. Podemos hablar con nuestros clientes y seguramente algunos de los que nos están oyendo hoy, nuestros gestores de BBVA ya les han preguntado sobre su consumo energético para sugerirle alguna de las actuaciones que son más útiles para su empresa, rompiendo un poco esa barrera de desconocimiento que comentábamos antes, ¿no?, que es importante. Es decir, muchas veces tú lo comentabas antes también, Carlos, decías, oye, si esta máquina ya ha funcionando muchos años, dices, ya, pues es que probablemente por eso es el momento de cambiarla, porque hay una mucho mejor en el mercado. Entonces, queremos hacer esa primera fase de asesoramiento integral, haciendo conjuntamente con ANESE y conjuntamente con vosotros,
donde podemos, con una serie de datos, a los clientes de forma muy sencilla darles ya un asesoramiento preliminar de qué tipo de medidas pueden tomar y de qué ahorros pueden esperar y de qué financiación les puede convenir y qué resultados económicos pueden esperar. Otra parte muy importante de esto tiene que ver con la confianza vinculada a las empresas que participan aquí. De nuevo, yo creo que nosotros estamos muy cómodos con las empresas con las que estamos trabajando, con las que están hoy aquí particularmente y con otras con las que colaboramos y queremos también jugar ese papel, es decir, poner en contacto a los clientes con las empresas que realmente saben hacer estas cosas y tienen esa experiencia de, oye, de haber estado, como decía Fenice antes, haciendo proyectos con clientes del sector que saben perfectamente lo que funciona y lo que no en un momento dado puede ser menos interesante o más interesante. Y de ese proceso, de esa puesta en contacto, lo que preveemos y lo que está pasando es que ya salen proyectos concretos donde el banco lo que quiere aportar, lógicamente, es nuestra experiencia financiera. Y no solo la experiencia financiera, sino también unas condiciones más adaptadas a la inversión que se realiza. Aquí es muy importante el concepto de flujo de caja positiva desde el primer momento en el sector. Yo creo que esa es una diferencia fundamental del sector. Es decir, esta es una inversión que realmente desde el primer día puede suponer que tu flujo de caja sea positivo, porque los ahorros son menores que lo que es el pago de la inversión. Y por tanto, pero eso lógicamente requiere que los bancos y BBVA trabajemos en dar ese servicio en las condiciones de financiación adecuadas. Y por tanto, en esa línea también estamos trabajando. Por tanto, bueno, ese es el modelo, o sea, estar en todas las fases y obviamente contribuir con financiación específica y financiación en condiciones más adecuadas para los proyectos que los clientes quieran realizar. Gracias, Daniel. Nos pregunta Javier Pellón Sebastián, pregunta directamente a Marcos. Marcos, ¿crees que las subvenciones provenientes del Plan de Resiliencia Europeo, no hemos tocado este tema, pero está muy candente, lógicamente, va a hacer rentables proyectos que hasta hace poco no lo eran? Es una muy buena pregunta y creo que no hay empresa de las que estamos sentadas aquí que no tenga un tercer ojo ahora mismo en ver cómo se van a canalizar esas ayudas europeas, por supuesto, ¿no? Estamos todos un poco a ver cómo lo canalizan. Mirad, aquí probablemente hay una opinión personal de por medio y luego habrá la empresarial. A mí personalmente siempre me ha gustado, lo digo con respecto a lo que me preguntas a propósito de la rentabilidad, ¿no? ¿Qué es rentabilidad? Al final, rentabilidad es en un plazo determinado, a un coste determinado versus otra oportunidad, ¿no? Porque al final vosotros vais a disponer de una serie de recursos y normalmente, precisamente en estas épocas del año, pues se deciden presupuestos, se decide dónde asignar partidas y apostar por diversas líneas. A mí personalmente os decía, mi opinión es que el proyecto debiera ser rentable por sí solo. Y la subvención, que tiene un carácter de cierta aleatoriedad, debiera quedar como un plus que afectara a esa inversión y a ese proyecto en concepto de ahorros a lo largo del proyecto. No olvidéis que las empresas de servicios energéticos, en nuestro afán de aportaros confianza, estamos con vosotros hasta el final del proyecto, ¿sí? Empezamos, lo diseñamos, os aportamos la ingeniería, incluso podemos también ser palanca de financiación, como nuestros compañeros de BBV, pero al final ese expertise os lo queremos ofrecer durante toda la explotación del contrato, lo que esté previsto que tenga que durar. Por tanto, tendremos el mismo interés que vosotros en que esa subvención se materialice. Proyectos que tengan paybacks muy altos ahora mismo, hablo de proyectos pues quizá 6-7 años, yo creo que las subvenciones sí, van de una manera muy probable a traerlos a unos umbrales más razonables para todos los aquí presentes, ¿no? Y por tanto, pues probablemente van a acercarlos a fase de ejecución. Gracias, Marcos. Santi, seguro que algunos de los invitados que nos están siguiendo se están preguntando por la capacidad financiera para emprender inversiones en la línea de la eficiencia energética. ¿Se podría plantear un escenario progresivo con inversiones recurrentes y sostenidas en el tiempo? No sé si nos puedes dar algún ejemplo. Bueno, yo creo que ahora es un momento bueno para plantearse estas cosas, como decíamos. Todos estamos esperando qué va a suceder con las ayudas o con los fondos estos COVID, y seguro que hay proyectos de eficiencia energética que van a ser financiados, seguro. Pero independientemente de esto, si nos abstraemos y evitamos esto,
Sí que es cierto, y cuando inicias un plan estratégico de sostenibilidad, sí que es cierto que debes apostar a largo plazo o a medio plazo, sí que debes apostar a comprometer recursos que quizás debes de traer de otras cosas, en parte porque son generalmente inversiones que te aportan esta dualidad de resultados, ¿no? Esa eficiencia, quizá flujo de caja positivo desde el primer día, pues yo no lo veo así, sí, desde el primer día no. La reducción de costes desde el primer día probablemente sí, pero el flujo de caja positivo desde el primer día no. Hay que esperar un poquito más, en mi opinión. Pero no son plazos de recuperación muy significativos. El coste de la tecnología para la eficiencia energética ha bajado drásticamente y esto hace que las inversiones, cuando haces el Excel, cambien. Pero qué duda cabe de que al final no sirve hacer una planificación energética de one shot, de un tiro, de una inversión y ya está, sino que esto es una recurrencia. Eso, y un poco lo comparo a los sistemas informáticos, a las tecnologías de información. No es una inversión de un año, sino es una recurrencia, con lo cual tienes que proyectarlo en varios años. Lógicamente, empezando por aquello que va a reportar más confort en los números a corto plazo. Pero nosotros tampoco hemos comprometido un tanto por ciento de nuestras inversiones, un porcentaje que digamos este tiene que ser, sino que lo tenemos adaptativo. Sí que en 4 años que queremos llegar a unos ratios finalistas para sostenibilidad, no en cuanto a unos ratios de inversión. Ese ha sido un poco el discurso que hemos llevado a cabo. Y lo iremos vehiculando, y será. Sí que es cierto que tenemos cosas ya comprometidas lógicamente para este año y el que viene, pero iremos viendo. Todo esto también muy de la mano, y también lo quiero dejar aquí, con la gestión activa de las compras de energía, que es una cosa que también le tenemos que dar un matiz. Si somos excelentes comprando materia prima o consideramos que somos excelentes haciéndolo, debemos hacerlo por las coberturas y cómo está evolucionando y prueba de ello las últimas semanas, también tenemos que tener la misma excelencia en la compra de energía. Con lo cual, hay dimensiones que, haciendo muy bien una cosa, nos permitirá sacar recursos para invertir en la otra también. Bueno, pues agradeceros a todos las ponencias. Voy a hacer una especie o 4 pinceladas por un resumen de todo lo que hemos ido hablando de sostenibilidad, de eficiencia. Me quedo con paneles como palancas de cambio, inversión rentable, apostar por las S, la incorporación de tecnologías eficientes y también las de renovables. Tenemos un sector cárnico que es muy dinámico, es motor de este país, y un concepto que hemos hablado bastante, aparte de la huella hídrica, también la huella, que me ha gustado, te lo cojo, Santi, huella kilo. Bueno, sin más, al finalizar el evento, que ya creo que nos hemos comido parte del tiempo, se enviará una encuesta de satisfacción, ¿vale? Y todos aquellos asistentes que quieran recibir los contactos de los ponentes al evento se los haremos llegar. Agradecer la asistencia al evento organizado por BBVA, a vosotros, a todos los ponentes, por supuesto, a todos los asistentes. Esperamos que esta temática haya sido de mucho interés para vosotros. Al equipo técnico que ha posibilitado la exitosa realización de este evento, y al equipo de trabajo que participa en el día a día también de este ecosistema pionero, como comentaba tanto Luis como Daniel en su intervención, y en especial pues a Elías Gómez y a Javier Martínez. Bueno, pues oye, muchas gracias de nuevo a todos. Ha sido un placer, por supuesto, moderar esta mesa de expertos, y estamos a vuestra disposición, a todos los asistentes. Que tengáis muy buen día. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Saludos. Gracias.